varones. Y yo le dije al coach, le dije, mira, voy a estar 2 fines de semana fuera. Y él se puso la cara como si estuviera deprimido. Y yo pensé, wow, yo no pensé que yo sé que yo lo ayudo a ser el coach del equipo, pero no pensé que era tan importante hasta que le digo, pero no te preocupes, mi esposa va a traer a mis hijos. Y él, gracias a Dios. O sea, no tenía nada que ver con que conmigo, era con mis 2 hijos. También una vez empecé a predicar en lo que se llama la misión de rescate, que es para hombres que no tienen lugar donde quedarse a dormir. Y cada vez que iba a predicar los miércoles, este hombre me decía, yo estaba orando por ti y tú eres un hombre de Dios y tú eres un hombre, hasta que llegó un punto que le dije, oye, ¿por qué tú siempre dices? Porque se empieza como uno, como, ¿verdad? Wow, que Él ve en mí. Yo pregunté, ¿por qué tú siempre usas esa frase? Me dice, no, porque yo estaba orando por un hombre y Dios te envió a ti. O sea, no tenía nada que ver con qué. Conmigo. Y realmente Dios no está interesado en nuestra habilidad, sino en nuestra disponibilidad. En mí no hay nada grande, por lo menos tengo el pastor Carlos, que fue miembro de nuestra iglesia, y él puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Puede testificar de eso. Es simplemente lo que Dios hace, simplemente con un hombre que diga, aquí estoy, Señor, envíame envíame a mí, úsame a mí. Hablo esto porque aquí hay personas que a lo mejor piensan, es que yo no tengo nada o educación o mi pasado. Pues lea la Biblia, porque a Dios le encanta personas realmente que nos saca de donde lo más profundo, de lo más bajo, y nos quiere utilizar, porque Él se glorifica a través de eso. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este privilegio de compartir tu palabra hoy día, Señor. Habla en nuestros corazones. Tú conoces cada necesidad, cada situación en este lugar, y te doy gracias porque tu Espíritu Santo, el que habla a nuestros corazones, Señor, y simplemente que yo vengo hoy día para que Jesucristo sea exaltado. Y pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Doy gracias también a mi hermano Fabio, que ya un par de años más o menos nos conocemos, al pastor Nelson, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Y quiero comenzar. Usualmente me encanta predicar expositivamente, porque ahí no tengo opción de ir versículo por versículo, es más fácil. Pero el tema de hoy es una pregunta para usted, y se pregunta, ¿dónde estás tú espiritualmente? Cuando usted, ¿alguna vez ha ido alguien aquí a un mall? Ok, ¿verdad que no? Ok. Noten que fueron los hombres que respondieron. Porque es un peligro, ¿verdad? Se dejar a la mujer en el mall, y más si le da la tarjeta plástica, ¿verdad? Parecen el zorro. Pero, y más ahora que ya no tiene ni que ponerla así. Pero cuando usted va a un mall que es bien inmenso, que es grande, hay un mapa que te dice en inglés, you're here. Aquí tú estás. Para que tú te vayas a ubicar más o menos dónde, o las tiendas que quieras ir, o o por dónde vas a entrar y salir. La pregunta que hago hoy día es básicamente la pregunta en 2 Corintios 3:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo, al final de la 2 carta de Corintios, y si usted lee la 1 carta de Corintios, si no fuera por los primeros 3 versículos, yo diría, ¿y esto es una iglesia? Pero está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero está en la 2 carta, como hablándoles a ellos, mira, examínense para que se aseguren que estén en la fe, no para poner en duda su salvación, sino para que se aseguren que su fe está ¿qué? En Cristo. En Cristo. Obviamente la introducción es ¿dónde está nuestro estado espiritual? Y primeramente tenemos que reconocer que nosotros nacemos muertos todos en el ¿qué? En nuestros pecados. Dice la palabra, no hay justo ni aun qué, ni aun uno. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. ¿Cuántos tuvieron que darle un curso a sus hijos de cómo mentir?
No, nadie le dio un curso, ¿verdad? Pero sin embargo es natural, es increíble. Yo pensaba que mis hijos yo le podía dar un Oscar a ellos un día de su actuación. ¿Quién rompió eso? Es la única que está y tiene 2 años de edad y me mira. Increíble, porque nacemos ¿qué? En pecado. El rey David en Salmo 131 dice, en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Por lo cual todos los que estamos aquí nacemos ¿qué? En pecado, por lo cual nacemos separados ¿de quién? De Dios. Y no hay nada que podamos hacer. Aun cuando vamos al principio, ¿cuál fue el pecado original? Comer saludable. Ese fue el pecado original. ¿Qué comieron Adán y Eva? Una fruta. Fruta que es saludable. Porque simplemente desobedecieron a Dios. O sea, noten que pecado no es hacer lo malo. Pecado es desobedecer ¿a quién? A Dios. Y en ese momento ellos murieron ¿qué? Espiritualmente, por lo cual cayó condenación sobre quién, sobre todos ¿qué? Nosotros. Ellos exactamente hicieron lo mismo que muchos de nosotros hacemos. Empezaron a cubrirse ¿de qué? De hojas. Sí. Se vistieron de hojas para presentarse ante Dios pensando, bueno, se dieron cuenta de su desnudez ante un Dios santo, por lo cual esas hojas para mí representan religiosidad. Yo soy bautista, o yo soy protestante, o yo soy pentecostal, o yo soy de tal religión. Y noten que inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tomó un animal completamente ¿qué? Inocente, derramó ¿qué? Su sangre y los cubrió con la piel de ese animal. Por eso cuando vamos a Juan, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ninguno de nosotros podemos ir ante la presencia de Dios basado en lo que somos, en lo que creemos, en lo que hacemos, porque eso representan hojas. Es a través solamente de la sangre de ¿quién? De Cristo, que Él nos cubre con la piel de ¿qué? Del Cordero, que es Jesucristo. Esa es de la única forma que podemos nacer de nuevo. No hay otra forma, a través de Cristo Jesús. Yo soy bien práctico, le hago preguntas a veces a Dios, pero Dios, y todas estas personas que han sido muy buenas, que son bien religiosas, mujeres especialmente, pensamos en damas que parecen algo increíble de santas, y la pregunta que él me hace entonces, ¿para qué murió mi Hijo Jesucristo? Y es por Cristo, a través de Cristo solamente no hay salvación, solamente a través de Él. Rápidamente, ese fue el primer punto, pero cuando tú naces espiritualmente, es cuando tú reconociste entonces que no hay nada que tú puedas hacer para ir al cielo, que es imposible, por lo cual Dios fue el que envió, que se hizo humano y vino a esta tierra y murió ¿por quién? Por nosotros. Noten que hay solamente 2 religiones en el mundo. Yo sé que está pensando, pastor, usted parece que no ha estudiado en el seminario o algo así, vaya y coja clases con el hermano Fabio allí en New Orleans Baptist Seminary. ¿Cómo que 2 religiones? Sí. Primeramente, el cristianismo y toda religión. Porque toda religión te da reglas o leyes para alcanzar ¿a quién? A Dios. Toda religión. Hay muchas religiones que son buenas y te dan reglas. La única religión que no te da reglas es simplemente porque tú no puedes alcanzar a Dios, porque todos caemos ¿qué? Cortos de la gloria de Dios. Es Dios vino a alcanzarnos ¿a qué? A nosotros. No podemos hacer nada para ser salvos, sino entender que Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces cuando confiamos y ponemos nuestra confianza en Él, porque reconocemos entonces que Él viene a ser nuestro Señor y Salvador, entonces se llama un nacimiento ¿qué? Espiritual, donde eso nacemos internamente. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, que fue lo que le explicó a Nicodemo. Y Nicodemo, yo no sé, era más religioso que la mayoría que todos nosotros. Porque Nicodemo era líder de los fariseos. Tenía que estar 2 horas, tenía que asistir regularmente a la sinagoga. Tenía que saber supuestamente los primeros 5 libros de la Biblia y si no tenía que escribir ¿qué? El Pentateuco en su mano o cargarlo en una cajita aquí. Tenía que ayunar. Obviamente no era caribeño o centroamericano o suramericano. 2 días ¿a qué? A la semana. Y Jesucristo le dijo, en palabras caribeñas, no te vistas, que no vas. A menos que tú nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y él le pregunta, pero ¿cómo un hombre puede entrar nuevamente? Y yo se lo puedo explicar físicamente. El hijo número 4
Eran 6 por si acaso, pero no te preocupes porque hasta yo pierdo la cuenta, Fabio. Así que son 6, tengo una ya en el cielo, pero el número 4, que es Samuel, que es el que hoy está saliendo para el sur de Asia. Como era el número 4, ya el ginecólogo y yo éramos ¿qué? Éramos amigos. Yo creo que él me llamaba a veces para ayudarlo a hacer. Y me dice que yo saque el número 4. Y me dice, no, sácalo. Y yo lo empiezo a jalar por el cuello. Yo estoy con temor porque de momento me quedo con la cabeza como si fuera Mr. Potato Head y eso no se puede, no se puede pegar. Yo he visto y he sido partícipe de ¿qué? De un nacimiento. Cuando él está hablando yo entiendo lo que Nico, pero puede entrar un hombre nuevamente y nacer. No. Él se está refiriendo a algo ¿qué? Espiritual. Yo te hago esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿estás 100% seguro dónde vas a pasar la eternidad? Has nacido tú de nuevo. Y si tú no lo puedes decir con esa confianza, que si te pregunto, ¿quién aquí es hondureño? Puede levantar la mano, no se asuste, yo no tengo nada con... ¿Ok? ¿Quién aquí es guatemalteco? ¿Ok? ¿Quién aquí está casado? Algunos como que, no dije felizmente casado, dije casado, porque algunos como que, ¿ok? Fíjese que usted no dudó. Bueno, tenemos un argentino, pero no es la culpadera. A lo mejor más, no sé, otro argentino aquí. Está bien, ok, que lo admiro. Pero me están siguiendo. Con esa seguridad, no. Yo sé que un día yo estuve frente a un cura, frente a un notario, frente a un pastor y me casé. Yo sé que yo nací en tal lugar. Entonces, de igual manera es imposible que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de ti y tú no veas ese cambio que hay internamente ¿qué? En ti. O sea, entonces a veces tratamos de, bueno, es que ya yo voy a la iglesia, yo me metí en el charco de agua que le llaman bautismo, yo hice tal cosa, yo soy miembro de la iglesia. Eso no significa salvación. El que te da esa convicción, dicen Romanos, es que el Espíritu Santo. Y no es para que tú dudes, es para que tú te asegures que en la pregunta has nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, entonces empieza lo que sea un proceso que es un bebé espiritual. Primera de Corintios 3, 1 y 2 dicen, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Y no se está refiriendo a mexicanos, carnal, no, carnal, sino en la carne. Les di a beber leche, pues no eres capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Esto es natural. Toda iglesia tiene que tener bebés. Una iglesia que no tiene bebés espirituales es una iglesia que no está ¿qué? Evangelizando. Por lo cual tenemos que tener cuidado en nosotros los que son más maduros, que voy a hablar de ellos en un momento, no veamos a otras personas que son recién convertidas y pensamos que sean ¿qué? Igual. De momento alguien se aparece ahí y está con un cigarrillo, a veces son los pecados supuestamente que vemos externos, y empezamos a fijarnos, oye, ¿viste lo que me...? Usted no sabe dónde está esta persona, cómo está espiritualmente. Tenemos que tener cuidado de no juzgar las apariencias porque no sabemos el estado espiritual de la persona. Entonces, es bueno tener bebés. Por ejemplo, ¿cuántos aquí un bebé o un recién nacido le ha vomitado? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Usted se molesta? ¿Usted les habla mal? ¿Usted los ofende? Es natural. Dentro de la iglesia va a haber hermanos que nos... Sí. Y está bien. Y hay que orar por ellos. Pero dice, oye, no sé qué le pasa a aquel hermano. Pray for them. ¿Sabe por qué? Porque una vez tú eras eso. A mí lo que más me molesta de la iglesia, y yo soy de la iglesia y parto de una iglesia, es que si somos honestos, podemos ser, y muchas veces somos hipócritas. Y lo voy a decir así, y me incluyo. Pasamos por ese proceso. Porque de momento empezamos, fíjese, a hablar mal del mundo. Alcohólicos, prostitutas, drogadictos, chismosos, etcétera, 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 etcétera. Adiós, pero eso no era lo que tú eras y yo éramos antes de Cristo. Hello. Eso es antes de Cristo. Entonces ahora hablamos mal de ellos y era de donde nos sacó Cristo. En vez de decir, Señor, ayúdame para hacer testimonio y amarlos ¿qué? A ellos. Pero eso viene con madurez. Los cristianos bebés pues comienzan así, pero deben obviamente crecer. Hace un año atrás mi esposa tuvo una nieta. Es mi nieta, by the way, por si acaso, ¿no?
Ya Fabio alzó los ojos, pastor. ¿No? Es mi nieta. Los de mi iglesia, como conocen, pues lo cogen como chiste. Ustedes me miraron, no. Mi nieta nació hace un año atrás y obviamente necesitaba que ella no podía hacer ¿qué? Nada por sí sola. Nada. Cargarla para todos lugares. Había que darle entonces la comida. Nada. Ya lleva, ya cumplió, ya pasó el año. Camina, trata de correr, se sienta a comer. ¿Está qué? Está creciendo. De igual manera, hay personas que tenemos que guiarlos para entonces que puedan entonces crecer y pasen de bebés a niños espirituales, donde pueden empezar a hacer ciertas cosas, a servir en ciertas áreas, a entender ciertas cosas que no entendían antes. ¿Y saben lo bonito de crecer espiritualmente? Cuando yo era pequeño, ustedes, ¿cuántos comían compota le llaman? No sé si en su país. Compota, Gerber. En el caso mío, como mi papá era puertorriqueño, mi mamá dominicana, pues me daban mofongo y mangú. Entonces, por eso fue que se quedó el plátano aquí y hablo como hablo. Pero usted se imagina que usted se hubiera quedado en compota o en leche y nunca hubiera empezado a probar una pupusa, un lomo saltado, ¿ok? Un ceviche, ¿ok? Unos tacos. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Una bandeja paisa, arepa. No quiero dejar a nadie aquí, ¿verdad? Ropa vieja para, ¿ok? Cubano. Y de momento usted empieza a probar eso y dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Y yo cuando fui criado en un lugar cristiano, yo pensaba, bueno, si leo la Biblia menos, voy a ser menos pecador. Porque en mi ignorancia, pues no estoy pecando. Y ustedes están, la verdad que usted es bien tonto. No. Porque entonces, porque yo decía, no, Señor, no me envíes porque yo no quiero ir al África. No sé por qué siempre el África como que sale ahí para enviar algo así. Pero cuando tú empiezas a entender la palabra, empiezas a crecer en la palabra y te empieza a gustar la palabra de Dios, tu apetito entonces cambia completamente y te das cuenta de la bondad y lo bueno que es Dios, que llega al punto, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y eso pasa de niños, pasa entonces ¿qué? A joven espiritual. Dice Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina o por los engaños de aquellos que emplean con astucia sus artimañas. Así como los niños se entretienen, hoy en día ven cualquier cosa, tenemos que tener cuidado. Porque como niños escuchamos a alguien en YouTube que dice algo que suena bonito. Y lo soy honestamente, durante el tiempo de COVID, ¿okay? La mayoría de las oraciones de los cristianos no eran oraciones bíblicas. Bendíceme, protégeme, ayúdame. Parecían más suramericanos, ¿verdad? Era todo acerca. No. Dios no. La protección de Dios ya está en nosotros. El Señor, ayúdame a ser testigos ¿de quién? De ti, de Cristo Jesús. Entonces escuchamos cualquier cosa y nos encantan estas cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra naturaleza todavía está aquí en la batalla. Somos ¿qué? Egoístas como los niños. Me quitaron mi jueguito. Me quitaron la silla donde yo me sentaba en la iglesia. Y el parking ya se metió algo. Y la iglesia ya se está llenando. Y ya no estoy cómodo como estaba antes. Empezamos ¿qué? A quejarnos como ¿qué? Como niños. Pero entonces cuando somos maduros empezamos a ver las cosas diferentes. Tenemos que crecer, no solamente de niños a jóvenes espirituales, para que diga Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. En mis años, voy para allá 30 años de pastor, y creo, obviamente no en esta iglesia, en la mayoría de las iglesias esto no ocurre aquí en New Orleans, que muchos de los cristianos se quedan en la etapa de jóvenes espirituales. Les voy a explicar porque nosotros pensamos que nuestra etapa espiritual es por nuestro conocimiento bíblico o por los años que llevamos en la iglesia. Pues les tengo malas noticias.
el diablo sabe más de la Biblia que usted. Y el diablo se pasa más en la iglesia y tiene más tiempo en la iglesia que usted. Su conocimiento bíblico o sus años en la iglesia no lo hace usted un adulto espiritual. ¿Ok? Al contrario, a veces nos hace jóvenes espirituales. A ver si aquí tengo algún teenager aquí, 18, 19. No, tú eres viejo. ¿Alguien aquí? Un teenager. 18, 19, 20 años, 13, 14, todos están aquí. Ok. Ven aquí un momento. Sí, pasa. Pasa porque yo sé que este es más viejo. Ok. Usualmente estaba buscando porque nuestra iglesia, ok, ven acá un momento, nada, está viendo, nada. En este caso, él es bajito como yo. Pero en nuestra iglesia muchas veces cuando uso un ejemplo, traigo a teenagers que tienen 13, 14 años y son de 6 pies de altura. Y tienen hasta barba. ¿Ok? Dios cuando me hizo, pues parece que la barba se le olvidó, pero está viendo. ¿Qué sucede? Cuando usted compara a un teenager, ¿ok? Con un adulto, ponete de espalda aquí un momento, fuera de las canas, ¿ok? Entonces, si él llega a ser más alto o más grande, ¿ok? Usted no puede distinguir qué, la diferencia. Y a veces pensamos y vemos a alguien externamente por el título que tiene la iglesia o por los años que tiene el evangelio y decimos, bueno, pues este tiene tantos años en el evangelio, pero realmente a veces actuamos, ¿qué? Gracias, como jóvenes espirituales. Y usualmente, especialmente a esa edad de lo que le llaman los adolescentes años. ¿Por qué? Porque los jóvenes hacen decisiones rápidas, muchas veces basadas en emociones, son fuertes y enérgicos, pero usualmente continúan con necesidades emocionales. Esa es la edad de teenagers, por eso si hay algún teenager aquí, yo sé que ellos lo saben ya todo ahora hasta que van madurando. Note esto, porque en nuestra iglesia tenemos jóvenes espirituales. Hello, pastor, ya yo lo sé todo. Ya yo estoy bien. ¿Y quién es usted? Y piensa, ¿por qué? Porque como llevan años en la iglesia, pastor, yo he sido diácono por tantos años, o yo me convertí así, o mi papá fue doctor de teología, y entonces empezamos a sacar títulos, que eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todavía hay complejos en uno. ¿Okay? Y estoy hablando aún, no estoy excluyendo pastores. Por eso entonces que tenemos que ir a la parte en el Salmo 139, que nos manda que entonces a examinarnos diariamente, a probar nuestros corazones. ¿Ve la diferencia entre el apóstol Pablo y el rey David? El apóstol Pablo está a examinarte la salvación. En Salmo 139 está hablando de examinar ¿qué? Nuestro caminar, porque a veces yo actúo y puedo actuar inmaduramente. ¿Okay? ¿Ha visto a veces algún hermano en la iglesia? Y no hablo físicamente, yo espero, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando. ¿Quién hace así? Los niños. O sea, no caminan así a lo mejor en la iglesia, ¿verdad? Pero en su corazón. En esta iglesia no, yo estoy hablando de las de Tampa. Excepto la del pastor Carlos. ¿Ok? Porque están heridos, están molestos. Que eso, cuando alguien es maduro, que es donde debemos nosotros entonces crecer. Entonces nos examinamos diariamente y usamos la palabra de Dios, como dice Santiago, como nuestro espejo. Porque la palabra de Dios nos dice realmente quiénes somos y cómo nos corregimos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y nos miramos y dice, estás actuando mal. ¿Sabes? Tenemos obviamente la Trinidad y la esposa, ok, para corregirnos. Pero la palabra es nuestro espejo. Y por eso nos dice entonces, mírate diariamente en su palabra para que te examines y seas honesto y digas, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué actué de esa manera? Perdóname, ayúdame a pedir perdón, ayúdame, etcétera, etcétera. Y yo ahora mismo mencioné eso y algunos cristianos gaguean. Hermana, tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque entonces no puede perdonar. No puede perdonar porque no ha llegado a un estado de madurez donde entiende que su relación con Cristo es más grande que su relación con otras personas, porque no puede comunicarse ni caminar con Dios. Por lo igual, mi hija aún a los 13 años,
que tiene 27, la madre de la nieta, perdón, 29, no podía, aún de adulta, casi 13 años de edad, tragar una pastilla y la tenía que ponerse en applesauce. Mis hijos la molestaban, ¿verdad? Porque hay cosas a veces como un niño que no puede recibir lo que está diciendo aquí, y en Hebreos 5 le habla, ya usted siendo ya maestro, todavía tengo que darle ¿qué? Leche. Y perdón, déjeme decir algo, perdón es la insignia de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque lo que él hizo en la cruz del Calvario fue perdonarnos a nosotros. Nosotros no solamente era la multitud que estaba ahí, que decíamos crucifícalo. Nosotros éramos Barrabás. Él tomó nuestra ¿qué? Nuestra posición. So, cuando usted dice, y es parte de la oración que Él nos dio a nosotros, pues yo no sé si lo puedo perdonar. Eso no es si tú lo puedes o no. Tú no puedes perdonarlo y dependiendo del abuso que te hizo. Tienes que decirle a Dios, Dios ayúdame a ¿qué? A perdonarlo. Porque tú no solamente me perdonaste, me perdonas y me sigues ¿qué? Perdonando. Eso solamente lo puede hacer una persona ¿qué? Madura. No un joven, porque todavía tiene ¿qué? Ese complejo pensando que es un ataque, porque el hombre maduro entiende. No hay que estar entonces que llamarlo. Por eso 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa que está firme, y mire qué, que no caiga. Eso no está hablando de todos nosotros. El que piensa que está firme no caiga, porque entiende que podemos ¿qué? Fallar y nos autoexaminamos. La persona madura tiene sus prioridades en orden. Se sacrifica por los que ama y trabaja en armonía ¿con quién? Con los demás. El apóstol Pablo está encarcelado y él pudo haber estado predicando el evangelio, estaba haciendo todas estas cosas. Y mire lo que él dice. ¿Okay? Yo soy prisionero de Cristo. Ese es mi llamado y mi vocación. ¿Me están siguiendo? Él entendía que su vida no estaba basada en su situación, que su vida no estaba controlada por los problemas políticos o por las leyes de la nación, sino porque él era prisionero de ¿quién? De Cristo. Él entendía que estaba ahí porque Cristo lo tenía ahí. Cuando alguien o tienes problemas en la iglesia o con tu familia o con alguien, ¿quién lo permitió? Cristo. Porque está trabajando ¿qué? En tu carácter para hacerte como Cristo. Romanos 8:28, nos encanta ese pasaje. Porque todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien. Pues incluye insultos. Eso incluye ofensas. Eso incluye injusticias. Porque el 29 ¿qué dice? Que la voluntad es que seamos como ¿quién? Como Cristo. Entonces la forma que yo puedo aprender a perdonar es que me ofendan. ¿Me están siguiendo? Entonces, ok, quiere que yo aprenda, entonces voy a aprender, porque si no es bien fácil, lo dice la Biblia, que amar a un amigo es fácil, pero amar a tu enemigo es ¿qué? Es imposible. Entonces, cuando entendemos que mi relación horizontal influye en mi relación vertical, y como yo estoy más interesado en mi relación vertical, tengo que arreglar la horizontal. ¿Me están siguiendo? Cuando mi hija estaba en el lecho de muerte, lo más que yo quería era asegurarme que mi línea estaba abierta. Señor, hay algo que evite que mi comunicación contigo evite que yo pida para que tú resucites a mi hija. Gloria a Dios, en ese momento no era nada. Y gloriamente en la soberanía de Dios Él dijo, no a mi oración. Y gracias Señor por los 5 que me has dado. Y hice la oración que hizo David. Yo sé que ella no puede volver hacia mí, pero un día que yo la veré. Y es en las manos de ¿quién? De Dios. El cristiano maduro vive por fe, no vive por emociones o circunstancias ni cosas juveniles. Entonces pone nuevamente a Dios y lo que tienen que hacer. A usted como es adulta, a usted no lo llaman para el trabajo. ¿A quién lo llaman aquí para el trabajo? No voy a ser como